Bueno, muy buenas tardes a todos. Porfa, los que ya han ingresado a la sesión, vayan dejando constancia de su asistencia en el chat. Bueno, primero informaciones iniciales. Ya se acabó el semestre prácticamente, entonces tenemos que empezar a fijar fechas de lo que sería un final, un parcial final, y un taller que vamos a hacer de liquidación, ¿vale? Yo creo que con esas dos notas cubriríamos este corte. No se hacen más trabajos porque realmente las dos situaciones serían unos trabajos importantes. Una va a ser una liquidación, esa la podríamos manejar en grupo, ¿ya? Que es una liquidación que yo creo que la próxima semana agotaríamos ya prestaciones sociales y con eso concluiríamos el tema. Y nos quedaría pendiente un examen final que lo haremos a través de la plataforma Moodle de selección múltiple. Y ese es el día que no quiero que nos pongamos de acuerdo, ¿vale? Ese sí es individual y comprende todo el temario que hemos visto. Entonces, tengo aquí mi calendario, perdónenme. Nosotros pues ya estamos fijando fechas, sería nosotros tenemos clases el día martes, sería para el día 2 de junio, ¿ya? Ese final, ¿qué les parece en esa sesión? Para que... Sí, profe, en grupos. No, el taller sin grupos, el examen sí es individual. Entonces, pero para ese día, ¿les parece bien? ¿Cómo van Sí, a ir profe. confijando fechas? Listo. Entonces, bueno, espero la confirmación de todos, pero ahí les dejo la fecha, ¿no? Martes 2 de junio sería la habilitación de la plataforma para que ustedes ingresen. Lo haremos en el horario de clase para que cualquier duda pues la resolvamos allí. ¿Vale? Bueno, entonces habíamos quedado nosotros en nuestra clase en lo que era, lo que comprendía la indemnización. ¿Ya? Entonces dijimos, hay varios tipos de indemnizaciones, indemnizaciones por daños patrimoniales, indemnizaciones por perjuicios extrapatrimoniales, y dijimos ya que la indemnización por despido injustificado se encuentra comprendida concretamente por el daño emergente y el lucro cesante. Les voy a pedir que en este momento, pues me imagino que más de uno de tomar nota en algún cuaderno, alguna hoja, pero especialmente para esta clase, los que solo escuchan, ¿ya? Sí tengan a la mano algo donde anotar, porque esta clase va a ser de matemáticas, ¿vale? Entonces, tenemos dos tipos de contratos concretamente, o dos tipos de liquidaciones de despido, de indemnización por despido injusto. Las que son en el contrato a término fijo, obra o labor, ¿ya? Y los que son a término indefinido. En el primer caso, el contrato a término fijo, obra o labor, ¿ya? La indemnización es muy fácil de sacar. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que es el tiempo que falte por cumplir. ¿Que falte por cumplir para qué? Para terminarse el contrato, para terminarse la obra o para terminarse la labor. Entonces, en un ejemplo sencillo, yo ingreso a trabajar el 1 de enero, gano 1 millón de pesos mensual y me vinculo por un contrato a término fijo de 12 meses. Entonces, sencillo. Ingreso el 1 de enero, salgo el 31 de diciembre. Pero me despiden el 31 de mayo injustificadamente. ¿Cuál sería el valor de mi indemnización? Los meses que faltan. ¿Cuántos meses faltan para que se acabe el año? ¿Ya? 7 meses. En consecuencia, la indemnización por despido injustificado de un trabajador a término fijo será de 7 millones de pesos. ¿Sí está claro? Entonces,
la norma nos dice siempre va a ser el periodo que falte por cumplir. En una obra, tenemos una obra civil. A propósito de esta situación, el día de ayer o anteayer escuchaba al ministro del Trabajo que dijo algo que la verdad me dolieron los oídos. Dijo, en el contrato de obra se terminó, digamos, si la obra se acabó por cuestión del COVID, entonces se termina el contrato, ¿ya? Y es una cosa totalmente descabellada. ¿Por qué? Porque la obra tiene otros presupuestos para terminarse, ¿ya? Que es la terminación de la obra civil. Y en caso de suspensión de la obra por COVID, que fue el trabajo que hicimos al comienzo de nuestro curso, pues habían esas dos posiciones, que no se suspendía, sino que continuaba y eventualmente, si fuera imposible determinar cuánto era la duración de la obra, se convirtiera en indefinido, o definitivamente que tocaba adoptar otro tipo de situación como la suspensión de la obra, pero jamás terminarse, porque la obra no se acabó, se suspendió. Ahora, si lo que pasó fue que se liquidó la empresa, ya porque ya no tienen ingresos, ya no tienen cómo continuar con la obra, pues esa es otra causal de terminación, que es la liquidación de la empresa y no la terminación de la obra, ya para empezar a diferenciar esos dos escenarios. Y nos dice la norma, en caso de que la persona sea despedida, digamos, con un periodo inferior a 15 días, la indemnización siempre va a ser igual a 15 días, es decir, no puede haber una indemnización menor a 15 días de salario. Otro punto importante es que toda indemnización que liquidemos de aquí en adelante se hará sobre la base del último salario devengado. Entonces, si la persona ganó 1.000.000 de pesos a diciembre, será el salario que ganó a diciembre. Si tiene un salario variable, ya sabemos, aquel que fluctúa dentro de los 3 meses, saco ese promedio de los últimos 3 meses y sobre ese promedio liquido ese valor. Pero bueno, el ejercicio que hemos visto de los 7 meses es fácil. Hoy les voy a enseñar a restar fechas, ¿vale? Entonces, siempre que vamos a hacer una liquidación, yo tengo que identificar estos extremos laborales en el contrato a término fijo. La fecha de inicio, la fecha en la que se debería terminar el contrato y la fecha en la que se terminó el contrato injustificadamente, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta que esos son los extremos laborales que yo debo identificar cuando se trate de una indemnización en un contrato a término fijo, obra o labor. Otra situación, cuando yo vaya a hacer proporciones, ya reglas de 3 o equivalencias dentro de estos cálculos, siempre tendré en cuenta que el mes laboral es de 30 días y el año de 360 días. Tener en cuenta esta situación, ¿ya? Entiendo yo que ustedes ya vieron algo de nómina, pues no debería ser esto complejo, pero de todas maneras vamos a realizar la operación. ¿Listo? Entonces, siempre que yo voy a sacar la indemnización de un contrato a término fijo, debo hacer esta operación. Y esta operación es una operación sencilla, bueno, en Excel la podemos hacer muy fácilmente, pero la vamos a hacer a mano, a pulso, ¿ya? Porque la idea es que aprendamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué debo hacer? Entonces, si el tiempo que falte por cursar en el contrato es el tiempo o el valor de la indemnización, entonces yo voy a proceder a restar las fechas de inicio, ¿ya? Con las fechas del fin, perdón, las fechas en el cual debió haber terminado con la fecha en la cual se realizó el despido. Entonces he puesto este ejemplo. Y este ejemplo quiero que no lo pierdan de vista, porque este ejemplo también nos va a permitir darnos cuenta la diferencia entre el término fijo y el término indefinido en cuanto a los valores de la indemnización. Entonces, hemos dicho en este caso que Juan se vincula el 2 de enero del 2020 mediante contrato a término fijo por el término de 6 meses.
Entonces, ingresa el 2 de enero, ya, en un contrato de término fijo de 6 meses con un salario de 1.500.000 pesos. Y el día 12 de mayo es despedido. ¿Listo? Entonces, el día 12 de mayo es despedido, alegándose por el empleador la ausencia de clientela. Entonces, primera pregunta. ¿El despido es justo o injusto? Ya vimos las causales de despido justo. Injusto porque el trabajador no ha cometido ninguna falta. Eso, porque no es una de las causales, ¿ya? Que el hecho que por ocasión de la pandemia, pues, no haya clientela, no es culpa del trabajador. Entonces, no es una justa causa de despido, ¿ya? En consecuencia, va a dar lugar a la indemnización. Entonces, yo procedo a liquidar esa indemnización. Entonces, resto la fecha en la cual debía terminarse. Entonces, si son 6 meses, ¿ya? Y empezó el 2 de enero, pues ese contrato se termina el 2 de julio. Siempre que voy a restar fechas a pulso, lo debo hacer del siguiente orden. Año, mes, día. ¿Listo? Año, mes, día. 2020-0702 menos la fecha en la que se realizó el despido, que es el 2020-0512. ¿Listo? Una vez colocamos la operación de esta manera, empezamos a restar. Y aquí es donde tienen que ponerme atención. ¿Listo? Aquí no me pueden dar valores negativos. Si yo lo hago en calculadora, pues me va a dar un valor negativo y esa no es la idea. Entonces, a 2 días no le puedo restar 12. Entonces, ¿qué hago? Le pido un mes, ¿ya? A esta fechita de aquí. Paso un mes acá. ¿Cuántos días tiene un mes? ¿Cuántos dijimos? 30. Eso. 30. Entonces, a esos días se los sumo acá. Entonces serían 32 días. ¿Listo? Entonces, 32 menos 12, 20. ¿Vale? Ya hice la primera parte de la operación. Aquí siempre debo sumar este 1. Siempre que yo hago resta de fechas, así sea en Excel, tengo que sumarle un 1 porque ese día es el que se pierde en la resta, ¿ya? Es como decir el día en el que se está realizando la operación. Y si yo quiero que me dé exacto, siempre tengo que sumarle un día. Entonces, me dan 20 días. ¿Cuántos meses me quedaron acá? Ya, 6 meses. Ya no me quedaron 7, sino 6, porque le quité 1. Entonces, 6 menos 5, ya, me da un mes. Siempre este mes lo tengo que pasar a días. Entonces ya sabemos, un mes son 30 días. Sencillo. Y 2020 menos 2020, pues me da 0. Ahí no tengo lío. Entonces aquí sumo el 1, ahora sumo estos dos y me da un total de 51 días. Es decir, que la indemnización de esta persona va a ser equivalente a 51 días de salario. ¿Claro hasta ahí o alguien se perdió? Yo, profe, porque le suma 1 al 7. ¿A cuál? ¿Por qué le sumamos 1 al 7? Al 7 no le he sumado, se lo quité. Ah, ya. Ya le quité un mes. Por eso les digo, aquí tienen que ponerle atención. Miren, vuelvo y repito. ¿Ya? Esta es la fecha, ¿no? 2020, julio 2. 2020, 5/12. La fecha en la cual debía acabarse el contrato, en la fecha en la cual me terminaron el contrato. Entonces, aquí no me pueden dar números negativos. Si yo lo hago, por ejemplo, si lo hago inversamente, coloco las fechas al contrario, día, mes, año, ahí ya se me salió mala operación.
Y si las invierto también, me sale mal la operación. Entonces tiene que hacer así. La fecha en la cual debía terminarse y la fecha en la cual se terminó. Entonces, a 2 días no le puedo quitar 12, me va a dar un valor negativo. Entonces, ¿qué hago? A estos 7 meses que están aquí, le quito un mes y lo paso acá en días. ¿Ya? En días. Entonces, un mes son 30 días. Entonces, ya lo paso acá. Entonces, estos dos se me convierten en 32 días. 32 menos 12 me da 20. A este 20 hemos dicho siempre le sumamos 1 porque es el día que se pierde en la resta. Para que nos dé exacto, le sumamos 1, siempre. Entonces, como a estos 7 meses le quité 1, entonces aquí me quedaron, fue 6. Perdónenme, es que aquí se me perdió el lapicito de la pantalla táctil y me toca con mouse. Bueno, entonces aquí queda 6, ¿vale? Aquí queda 6 meses. Entonces, 6 meses menos 5, entonces un mes. ¿Ya? Un mes. Ese mes lo paso a días, me da 30 días. 2020 menos 2020, 0, no pasa nada. Entonces, 30 días de este mes, en síntesis, la indemnización sería de un mes, 21 días. Pero todo lo tengo que pasar a días, me da 51 días. ¿Listo? ¿Sí queda clara la operación? No, profe, por qué el 21? Siempre le suma un día porque es el día que se pierde en la operación. Porque, digamos, si usted los cuenta de uno a uno con los dedos, los días que faltan, le va a dar 21 días. ¿Ya? Le va a dar un mes, 21 días. Pero acá en la operación siempre se pierde un día. Ya lo haga usted a pulso, usted lo haga en Excel, siempre le va a quitar un día. Entonces usted tiene que sumarlo. Es un tema de cuando usted está restando fechas, para efectos de sacarlo en días o en meses o en años, siempre tiene que sumarle un día para que le dé el resultado exacto, ¿vale? Eso en razón de que estamos aquí sacando proporciones, ¿ya? De cálculo. Ah, listo, ya. Listo. Esto aquí. Entonces, ¿cuánto faltaría? En síntesis, la respuesta sería esta. ¿Cuánto faltaría desde el 12 de mayo al 2 de julio? 51 días. ¿Ah? Eso se traduce lo que acabamos de hacer. Entonces, ahora vamos a convertir, ahí ya queda claro la operación, ¿no? De estas operaciones vamos a seguir haciendo. Depende del mes, pues no tendremos que hacer esto de pasar el mes o de pasar el año. Yo lo complico ahorita porque pues la idea es que ustedes aprendan a sacarlo cuando es así. Porque cuando son números que no tengo que hacer estos pasos acá, pues me va a dar rápidamente la resta. Por ejemplo, que aquí fuera 30, ¿no? 30 de julio del 2020. Entonces, rapidito hago la resta sin tener que estar haciendo esto y me da ese 1 si siempre debo sumarlo. No hay nada que hacer. ¿Claro? ¿Sí? ¿O alguien sigue Sí, perdido? Bueno. Ahora vamos a pasar eso a pesos. ¿Ya? Una regla de 3 simple. Si por 30 días, por un mes, me pagan 1.500.000, ¿cuánto por 51? Entonces, hago la regla de 3. 51 por 1.500.000 dividido entre 30. Y eso me da 2.250.000 pesos. Esa sería la indemnización por despido injusto de este personaje. ¿Claro? ¿O alguien se perdió? Que estamos en la parte más sencilla. Ya vamos a término indefinido. Allá sí ya es más complejo. ¿Sí está claro entonces, todos? sí, sí. Listo. Ahora, vamos a suponer una situación que la respuesta está aquí en la presentación y ustedes ya, entonces, en todo caso, deberían decirme en valor de pesos, ¿cuánto es la indemnización si a este mismo personaje lo hubieran despedido el 30 de junio? ¿Cómo? ¿Cuál sería la indemnización de este personaje, de Juan, en este mismo caso, si no lo hubieran despedido el 12 de mayo, sino el 30 de junio?
¿Se restaban esos días? Bueno, pero dígamelo en valor. El contrato, Eh, el contrato debía acabarse el 2 de julio, pero lo despiden el 30 de junio. pues 3, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Claro, serían 3 días porque se le restaría pues esos 2 y se le agregaría el perdido que se dice aquí al lado del 20. Ujú. Listo. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo con Brian? ¿O se perdieron? A ver, me va a tocar preguntarle a uno por uno. Andrés Felipe Chávez. ¿Cuál sería el valor de la indemnización? Ahí está la respuesta. Y lo dije. Ah, el valor, yo le hice ¿Los días o el valor, profe? No, los días y el valor. Yo tengo. Cuénteme. Los días son 53 días y el valor son 2.650.000. No, pero no me entendieron la pregunta entonces. Mire. Parece que quiero que quede claro. El valor de la indemnización es el tiempo que falte por ejecutar del contrato. Entonces, Brian hizo un razonamiento claro. Dijo, son 3 días porque serían los días que faltan, se le suma uno. Ya serían 3 días. ¿Listo? Pero 3 yo les días y dije, 50.000. eso, pero allí, Brian, le digo, se equivoca en algo porque yo les advertí cuál era el valor mínimo de la indemnización. ¿Ya? Entonces, ¿estamos de acuerdo con Brian que solo son los 3 días? ¿O quién tiene una respuesta diferente? Ah, O no, sea, pues 15 entonces entonces. no contaría porque tiene que ser, no puede ser inferior a 15 días. ¿Ah? Pero no en tiempo, en valor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahí quiero que me tengan claro. Y esas son a veces malas decisiones que yo a veces tomo como empleador. Si a una persona le faltan menos de 15 días para que se le termine el contrato y yo lo despido injustificadamente, la indemnización siempre va a ser igual a 15 días. ¿Queda claro? 15 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si a este señor lo despiden el 30 de junio, es decir, faltándole 3 días para que se acabe su contrato, 750.000. exactamente, se le paga 750.000. Entonces, si ya le faltan 15 días para despedir a un trabajador, más bien dígale que se vaya, pero le paga el mes completo, pero no lo despide. ¿Ya? Porque la consecuencia es que ¿ya? Se le va ¿ya? A pagar 15 días. Y en este caso, como son 1.500.000, serían 750.000. ¿Sí quedó claro? Profe, pero igual, por ejemplo, aquí en la operación que está acá a la izquierda, ¿si se pondría los 3 días o se lo omite y se pone directamente 15? No, 15. Ya no se haría la operación porque usted sabe que si es menos de 15 días, tiene que pagarle 15. Si son 14 días, tiene que pagarle 15. Si son 13 días, tiene que pagarle 15. O sea, ahí es indiferente. La persona que es despedida faltándole 15 días para ser despedida, habrá que pagarle 15 días. Eso nos dice la norma. ¿Vale? Entonces, cuando es faltan más de 15 días, pues yo procedo a hacer la operación y saco la proporción de cuánto es que tengo que pagarle como indemnización. ¿Listo? Pero si no, pues me toca pagarle 15 días. Si faltan 5 o 10 días, por ejemplo. Faltan 10 días para que, bueno, yo le ponía siempre este ejemplo, ¿no? Un trabajador comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre y resulta que el 28 de diciembre el empleador los lleva a un restaurante a comer o a tomar algo,
¿ya? Para celebrar, digamos, el tema de la Navidad. Y allí una persona se toma de copas y se va a lanza en ristre contra el empleador, lo insulta, lo agrede físicamente y quedan allí. Entonces, la primera pregunta es, ¿es causal de despido justo o es injusto? Justo, ¿no? Injusto, profe. A ver, ¿por qué justo y por qué injusto? Porque una de las causales es agresión. Sí, Yo creo que es injusto porque pues aquí dice que la ausencia de clientela y pues eso no es como culpa de... no, en el otro caso que le estoy colocando. Ah, ¿Quién dijo que era justo? Perdón, injusto. Alguien más dijo que era injusto. Ya. Entonces, vamos a decir que incluso fuera del servicio, si se agrede de alguna manera al empleador, pues, o está en representación del empleador o en ejercicio de funciones, puede dar lugar al despido justificado, ¿vale? Sino que en materia, digamos, ya concreta, muy específica, esto no tienen por qué ustedes saberlo, cuando es una pelea campal, digamos, personas que se agreden mutuamente en medio de un evento público, ya se denomina la teoría de la riña, y esa teoría de la riña indica que ambos actuaron con mala intención. Entonces, hay una compensación de culpas. En síntesis, vamos a decir que es injusto, ¿vale? En este caso, entonces, le faltarían ¿cuántos días para que se acabe el contrato? ¿Ya? 29, 30 y 31. ¿Cuánto le voy a pagar de indemnización? Ya lo saben, ¿por qué no me contestan? ¿cómo? A ver, dígame Los otra 15 vez. días. Eso, los 15 días, tal cual. Entonces, ya queda claro, ¿listo? Si la persona le despidan faltando menos de 15 días, le pagan 15 días, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque esa es la multa que impone la ley por despedir injustamente a una persona. Ahora sí nos vamos a la parte más chévere. La indemnización por despido injusto en un contrato a término indefinido. Aquí la ley lo divide en dos. Una tabla de indemnización para aquellos que ganan menos de 10 salarios mínimos y una tabla para aquellos, ¿ya?, que devengan más de 10 salarios mínimos, y 10 o más salarios mínimos. Y en este caso nos pone una forma diferente de liquidar. Entonces nos dice, para la persona que gana una suma inferior a 10 salarios mínimos, pues tengo la siguiente tabla. Por un tiempo no mayor a un año, es decir, hasta por una duración de un año, ¿ya?, una permanencia de un año, le voy a pagar 30 días de salario. ¿Listo? 30 días de salario. Y 20 días adicionales de salario por cada año subsiguiente y proporcionalmente por fracción. Ya vamos a explicar cómo es esto. Entonces, si yo trabajo un año, 30 días. Si yo trabajo menos de un año, 30 días de indemnización. Pero si trabajo 3 años, entonces por el primer año, 30 días y por los siguientes años, 20 días por cada año. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto, si la persona trabaja 3 años completos y es despedida injustamente, le van a pagar ¿cuántos días? 70 días de indemnización. ¿Listo? Pero resulta que trabaja 70 días y medio. ¿Ya? Entonces, perdón, trabaja 2 años y medio. Entonces, 30 días por el primer año, 20 días por el segundo año y por los últimos 6 meses, pues hago la regla de 3 y eso me va a dar lugar a 10 días de salario. ¿Listo? Proporcionalmente por la fracción. Si por un año de servicio adicional me dan 20 días,
¿Cuánto? Por 6 meses. Es sencillo, ¿vale? Es cuestión de práctica. Pero si el trabajador gana más de 10 salarios mínimos, la tabla baja, ¿ya? Por el primer año de servicio, 20 días y por los días adicionales, ¿ya? 15 días por cada año de servicio y proporcionalmente por fracción. Entonces, grábense en estas tablas para que vamos a hacer los ejercicios. Entonces, nos vamos a devolver a este mismo caso, ¿no? Juan se vincula el 2 de enero mediante contrato a término indefinido, perdón, con un salario de 1.500.000 y el día 12 de mayo es despedido alegándose la ausencia de clientela. Es el mismo caso, ¿ya? Solo que lo vincularon a término indefinido. ¿Cuál sería el valor de la indemnización de esta persona? Aquí está la tabla de indemnización. Facilitos, que no deberían ni hacer cálculos. ¿Sí lo entendieron o no? 1.500.000. Eso, pues explíqueles a sus compañeros por qué es 1.500.000. La verdad adiviné. No, esa no es la idea, a ver. No, mentira, profe. Pues no trabajo más de un año. O sea, solamente Exactamente, entonces la respuesta era sencilla. ¿Cuánto es? Pues 1.500.000. ¿Por qué? Porque nos dice que por tiempos no mayores al primer año de servicio son 30 días de salario. 30 días de salario es un mes y aquí dice que le están pagando por cada mes 1.500.000 pesos. Entonces, esa no tiene discusión. Yo me voy al valor del salario mensual y listo, tasada la indemnización, ¿vale? Facilito. La cuestión se complica cuando, ¿ya? Pues la persona ya viene con más años. Ahora, yo soy un empleador bipolar, ¿ya? Que un día estoy de buen humor y otro día estoy de mal humor. Y me da por despedir trabajadores por deporte. Si yo soy ese tipo de empleador, ¿qué contrato me conviene más? ¿A término indefinido o a término fijo? Según el ejemplo que acabamos de ver. María Camila Portilla, a ver. A ver, Brian, que está que se contesta. Profe, yo creo que depende, ¿no? ¿Por qué depende? Porque mire que si es menor a 15 días, pues los 750.000 es mucho menos que 1,5 millones. En cambio aquí, mire, según lo que estoy leyendo, dice, bueno, ya, si va a pasar un año, se le paga un mes, que es 1,5 millones. Y si ya va más de un año, se le pagan 20 días adicionales. Entonces ese 1,5 millones incrementaría aún más. Entonces pues, yo creo Ya. que... Pero por eso, pero digamos, en el presente caso estamos diciendo que fue despedido, o sea, el mismo caso. No le cambie los extremos. Eso sí les hago una recomendación, ¿no? Cuando ustedes analicen un caso o estén realizando un examen de esta materia o de cualquier materia jurídica que ustedes hagan en su carrera, ¿ya? No aumenten más de lo que miren. Esto es un pecado hacer eso, porque uno se pone a imaginar o suponer cosas y pierde. Entonces estamos viendo el mismo caso. Entró el 2 de enero, lo despiden el 12 de mayo. En ese caso, ¿qué es más conveniente? Usted ya dio la respuesta ahora ya. Si quiere, usted mismo vuelve a confirmar. ¿Qué le salió más caro? ¿A término fijo o a término indefinido? ¿Y por qué? Definido. ¿Por qué? ¿Ah? Mire lo que es. Ajá. Porque entre más años vayan... no, No. perdón. Pero no le aumente cosas, no le aumenta cosas. En el caso que tenemos aquí enfrente. Porque
porque con el otro simplemente eran los días y con este se tiene que pagar el mes completo. Por eso. Pero ¿cuántos días fueron en el otro caso? En la primera o en la segunda, que fueron 3. No, la primera. En la primera. Es el mismo caso. ¿Ya? Miren. Entonces, acá le tocó pagar 2.550.000, ¿ya? Porque era término fijo de 6 meses y le faltaba cumplir 51 días. En consecuencia, el término fijo le terminó saliendo más caro que el término indefinido, porque acá solo le pagó 30 días de salario. Entonces, ya, eso es lo que quería que se den cuenta, ¿vale? Porque yo eventualmente, ya, pues puedo cometer ese error de pensar de que voy a contratar a término fijo para que no darle estabilidad a esta persona, pero es que si la voy a despedir me sale mucho más barato, ya sobre todo cuando son contratos superiores a 6 meses, a un año, de 1 año a 3 años, pues me va a salir mucho más barato una indemnización a término indefinido que a término fijo. Ya en el caso de los trabajadores que llevan muchos años, pues las cosas cambian. Vamos con este caso, que es el otro escenario. ¿Ya? Es una persona que gana más de 10 salarios mínimos. Nos dice, Mónica se vincula el 19 de noviembre del 2018 mediante contrato al cargo de gerente con un salario de 9.350.000 pesos. A la empresa Incumplidos SAS. El día 12 de mayo es despedida, digamos, por considerar que ha bajado totalmente su rendimiento. Entonces, dice, sin ninguna advertencia previa, es despedida por considerar que ha bajado notablemente su rendimiento. Primera pregunta, ¿es causal con despido justo o despido injustificado? Injustificado. Injusto porque tendrían que haberle hecho advertencias previas. Exactamente, agotar el procedimiento previo. Entonces, procedo a liquidar. ¿Cuáles son los extremos? Ya, en este caso, pues las fechas que debo restar es la fecha de despido, ¿ya?, menos la fecha de ingreso. Entonces procedemos acá a hacer la correspondiente resta. Entonces vuelve y juega 2020-05-12, que es la fecha de despido en el orden año, mes, día, menos la fecha de ingreso 2018-11-19, que fue la fecha en la que ingresó a trabajar. Procedo a restar. Entonces, ¿a 12 le puedo quitar 19? No. Entonces, pido un mes acá, ¿ya?, convertido en días, que me da 30 días. Entonces, acá esto se me convierte en 42 días. 42 menos 19 me da 23. Dijimos, vamos a sumarle siempre un día, 24 días. Aquí me da 5, le quitamos 1, tengo 4 meses. ¿A 4 meses le puedo quitar 11? No. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pido un año acá. ¿Listo? Entonces, de este 2020 le voy a pasar un año. ¿Vale? ¿Convertido en qué? Como estoy restando meses, en meses. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12 más 4, 16. ¿Vale? 16 menos 11 me da 5. 5 por 30, 150. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 5 meses por 30 días cada mes, 150. Entonces tengo 150 días aquí. Este ya dejó de ser 2020 porque le quitamos un año. Entonces me quedan 2019. 2019 menos 2018. Un año, ese año lo transformo en días. Me da 360 días. ¿Ya? Y entonces procedo a sumar cuántos son los días que esta trabajadora laboró. En el término fijo es cuánto falta por cumplir.
acá es cuánto laboró. Entonces, 360 más 150 más 24, 534 días. ¿Listo? Esta persona trabajó 534 días. Entonces, procedo al hacer la liquidación. ¿Qué nos dice la norma? Por el primer año de servicio, 20 días. Entonces, por los primeros 360 días de estos 534, ¿ya? Por los primeros 360, son 20 días. Entonces, ahí no me molesto. A esto le quito 360 y ya entiendo que son o que corresponden a 20 días de salario de indemnización. Y el tiempo subsiguiente, hago una regla de 3. Entonces, ¿qué es la regla de 3 que nos propone esta parte de la norma? Si por 360 días, por cada año subsiguiente, me dan 15 días de indemnización, ¿cuánto? Por 174. En este caso, 174 por 15 dividido entre 360 me da 7,5. En total, la indemnización de esta persona es igual a los 20 días del primer año más la proporción de los días adicionales, de los años adicionales, para un total de 27,5 días. ¿Alguien se perdió? ¿En dónde se perdió? O sea, ¿qué nos dice la norma? Por el primer año de servicio, entonces son 20 días de salario. Entonces, yo aquí ya saqué la totalidad de días que ya trabajó, pero, digamos, por los primeros 360 días de estos 534, la norma ya me dice cuánto me tienen que pagar de indemnización. ¿Ya? Entonces, de estos 534, por el primer año, o sea, por los primeros 360 días, la norma me dice son 20 días de salario. Entonces yo paso directamente esos días acá porque ya no los tengo que liquidar yo, los liquidó la ley. Entonces a estos 534 le hemos de restar los primeros 360 días. Perdón, aquí la letra. Eso me da 174 días. Es decir, la fracción que dice aquí son 174 días porque no alcanza a ser un año. Entonces hago la regla de 3. Si por cada año subsiguiente son 15 días de indemnización, cuando hablo de años subsiguientes son años a partir del segundo año, ¿cuánto por 174 días? Entonces, si por 360, ¿ya? Son 15 días, ¿cuánto por 174? Hago la regla de 3 y esto me da 7,5. En consecuencia, por el primer año 20, por la fracción 7,5 y en consecuencia el total de la indemnización serán 27,5 días de indemnización. ¿Hasta ahí claro? Sí, ahora sí. No grites, mi amor. ¿Todos? Profe, qué pena, ¿me podría repetir por qué 20 más 7,5, perdón? O sea, ¿de dónde sale el 20? El 20 es el primer año de servicio, los primeros 360 días. Ya, listo. Gracias. ¿Ya? El primer año de servicio siempre van a ser 20. ¿Listo? Por... Le digo, pues bueno, No se escucha, Brian. Se le está muy bajito a la voz, porfa, repítame. Que, o sea, verá, ¿no? Estos 9.350.000 pues son de 30, obviamente. Entonces, este primer año voy a hacer como... Se le está entrecortando, vaya, pero más o menos le entiendo es, digamos, estos 20 salarios corresponden a los primeros 360 días y estos 7,5 corresponden a los 174 días subsiguientes del primer año. Entonces, el valor de la indemnización ya en pesos
sería, permítame, ya, la regla de 3. Si por 30 días son 9.350.000, ¿cuánto por 27,5? La indemnización me da, Preguntando. ¿cómo? Listo, eso era lo que les estaba preguntando. Listo, perfecto. Entonces, ahí ya la indemnización me da 8.570.833 pesos. ¿Listo? En este caso, pues aplicamos la tabla B de 20 y 15 porque la persona gana más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí queda claro? Los veo muy ¿Puede callados. repetir la última partecita? Perdón, qué pena. ¿Cuál? ¿La de del pasado a pesos? ¿O todo? El total de... Oh, sí, eso, perdón, el de pesos. Ya. No, aquí es la regla de 3. O sea, si por 30 días, o sea, por un mes son 9.350.000 pesos, ¿cuánto por los 27,5 que me salió en la indemnización? Es que la indemnización siempre la voy a tener que liquidar en días y luego pasarla a pesos. ¿Ya? Porque la norma nos habla de 20 días de salario, 15 días de salario y proporcionalmente por fracción. Entonces, si la indemnización me da en 27,5, entonces si por un mes, 30 días, me pagan 9.350.000, ¿cuánto por 27,5? Ya, listo. ¿Listo? Listo. Bueno, pues les propongo 2 décimas para la nota final a quien me resuelva este caso. ¿Sí o no? El Pero primero que me al lo que pase, pueda resolverla o al primer que lo haga. al primero que me lo entregue bien hecho. Un segundito al No, anterior. profesores que puedan hacerlo. No, pues los que quieran hacerlo. Yo lo hago, pero regreses un segundito al otro para tomarle pantallazo. Profe, una pregunta, todavía no me queda claro por qué en la regla de 360 van con 15. Usted no había dicho que son 20 días de salario el primer año. Por eso, pero el primer año ya lo sacamos. Son 534 días. ¿En el primer año cuántos días serían? Ya, mire. Déjeme ver el ejercicio. Profe, ¿y no les suena mejor a los 5 primeros? No, a los 5 primeros, pero una décima. 4 primeros. A los 3 primeros, dejémoslo. Listo, 3 me parece. Listo. Entonces, lo que tienen que fijarse es en esto. Ya, por el primer año de servicio, o sea, por los primeros 360 días, 20 días de salario. Por cada 360 días adicionales, 15 días de salario. Y proporcionalmente por periodos menores a un año. A ver, póngalo. Listo. ¿Cuántas horas ha terminado? Importante que si alguien tiene dudas las manifieste acá. ¿Listo? Este es el espacio que tenemos para equivocarnos. Nadie esa posibilidad. Mi papá sí tenía tanto. Papá que tenía. Que mi papá, que todavía no termina. No está bien cansar mucho. Necesito agua. Respiramente. Necesito agua.
hacer. Es que te comparé con todo. ¡Ah! Profe, cuando ¿qué le digo? Cuando en mis años así, o sea, bueno, ya que todo es, ¿no? Cuando tu papá no termina la videoconferencia. ¿Lo redondeo o lo dejo así? ¿Cómo? ¿Cuando le da decimales? Sí, o sea, póngale, bueno, ya, tengo tantos años. Bueno, el primer año ya se lo desconté al número Por horas. y luego me dan pues otros, pero, por ejemplo, el aire para que no lo copie, que es Estoy aquí. entonces, ¿qué haría ahí? No, cuando es proporcional, yo les he dejar hasta, digamos, hasta 2 dígitos, ¿no? O no, bueno. ajá, no dejarlo, digamos, no acercarlo o reducirlo, sino mejor dejarlo ahí con unos 2 dígitos. Está haciendo mucho cansancio. Ya hora, chicos. Ya hice por horas y estoy haciendo por horas otra vez. Estoy sudando. Ahora, chicos. Profe, creo que ya, pero no estoy segura. ¿Lo hizo a mano o lo hizo en Excel? Mano, ¿Y tiene cómo mandarme una foto en WhatsApp? sí creo. A ver, envíamela, por favor. Pero está bien desorganizado, no importa. No importa. Vale. Más negras, más negras. Oh, oh, up, 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 up. Up, 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 up. Ya, ¿qué? Sí. Oh, señora, señor, ¿qué puedo servirle? Ay, luego que mi papá pare, que me está haciendo cansar y necesito que pare y yo que pare y necesito. ¿Cómo? Ya, necesito que pare, señora. Necesito que pare, señor. ¿Cómo? Si yo soy una bicicleta y yo tú estás manejando. Ay, no me importa. Profe, creo que ya lo terminé, se lo mando por WhatsApp. Listo, por favor. Señor. Ya se lo envío, profe. ¿Pueden ayudar? A Bueno, ver. sí, pero aquí podemos apuntar. Pero ¿cómo? Y ahora, ¿cómo?
Ay, así entiendo. Necesito que pare mi papá la videoconferencia. Si no, y necesito que ustedes se ejercicio, se ejercitan mucho, mientras tanto que yo. No, no, Sofi, está mal. O sea, el ejercicio está bien en el desarrollo, pero tiene un error de fondo. O sea, el procedimiento está muy bien, pero tiene un error de fondo. Mírenlo el mío. A ver. Más o menos no me quiere indicar dónde. No, tiene que analizarlo. No, pues, Todo están de día, están buenas de esa mamá. Chuchu. Un poco están. Son buenas. Conmigo. No, también tiene el mismo error. A ver, ¿quién más lo está haciendo? profe, si le digo dónde está el error, ¿me lo vale? Sí, claro. En el mes, ¿Cómo así en el mes? en la resta, el mes. No. ¿Quién más lo está realizando? A ver, solo 2 personas. Aquí estamos 17 personas conectadas. Bueno, serían como 30, ¿no? ¿Mm? Ojo, aquí es importante que analicen bien, digamos. El examen final lo vamos a hacer de selección múltiple, pero porque lástima no nos da el chance, digamos, para poder hacer un ejercicio de estos así individualmente. Pero miren claramente, dice, Juliana se vincula el 6 de abril de 2015 mediante un contrato a término indefinido al cargo de supervisor con un salario de 4.630.000 pesos. El día 2 de marzo del 2020, Juliana comunica a su empleador que ha contraído COVID-19, razón por la cual su empleador le comunica que es despedida por haber contraído enfermedad altamente contagiosa. Respuesta primera, ¿el despido es justo o injusto? Injusto. Injusto, ¿por qué? ¿Por qué es injusto? ¿Cuál es la obligación para poder despedir a una persona con una enfermedad altamente contagiosa? De la que no se pueda recuperar. No. ¿Cuál es el requisito para poderla despedir? Que no pueda cumplir sus funciones, profe. No, eso lo vimos en la clase pasada. Se ve que se están conectando y no me están prestando atención. Hay que Profe, estudiar. ¿puede regresar solo un minuto la diapositiva anterior? Por favor? Las cosas, papá hicieron las cosas, ya nos están acordando. Se los voy a dejar de tarea a todos este ejercicio, porque veo que están ahí conectados de presencia nomás. Profe, pues díganos a Brian a mí dónde está nuestro error. Pero ya no hay décima, pues. Nada, pues por intentarlo, ¿no? Ajá. Miren,
Miren dónde está el error. ¿Ya? Vámonos acá. Y acá se van a dar cuenta dónde está el error. ¿Mm? Ustedes ¿En el mismos año? detectan el error. Ustedes mismos detectan el error. ¿Qué tabla aplicaba? ¿La A o la B? Por WhatsApp. ¿Cómo? Espere, lo voy a escribir por WhatsApp. Profe, la A, ¿Por qué por la A? porque sobrepasaba los 10 salarios. Porque no sobrepasa. Perdón, no sobrepasaban los 10 salarios. Esto. Ajá. Entonces, allí fue el error que cometieron Brian y Sofía. ¿Por qué? Porque siguieron la tabla de los 20 y 15. Y la tabla que aplica es lo de los 30 y 20. ¿Listo? Entonces, Profe, si se lo entregamos ahorita, ¿no nos lo vale? a ver, pero volando. Profe, ¿y en esa tabla igual también valdría la del primer año? Es igual, miren, las tablas, si usted compara las normas, son las mismas. Por el primer año, 30 días. Por el primer año, 20 días. Por los años subsiguientes y proporcionalmente por fracción, 20 días en la una y 15 días en la otra. ¿Ya? Lo que manda la tabla es cuánto ganan. Entonces, ¿cuánto está el salario mínimo actualmente? 877,000 y otros pesos más. Entonces, hoy por hoy, los que ganen menos de 8,770,000 pesos, ¿ya? Van por la tabla A. Y los que ganen más de 10 salarios mínimos o igual a 10 salarios mínimos, pues se van por la tabla B. Pero no me colocó el total. Sí, lo puse debajo de lo que está tachado del anterior. A ver, permítame lo valido. Pero siento que se está comiendo un paso. ¿Cuánto le dio la proporción? ¿Cuál? La del resto fuera del año, Ujú. 78,16. Ujú, sí, sí está Ahí bien. sí lo copiaron. Sí está bien. Gracias, profe. Listo, perfecto. Vengan, mándenme sus nombres ahí porque creo que no los tengo guardados sus números. No recibe tantos mensajes, escríbame sus nombres en cada uno. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Todos los que están conectados, espero que les digan a sus compañeros, lo hagan, porfa, lo traigan para la próxima clase, le tomen una foto y me lo mandan al WhatsApp, ¿vale? Porque la idea es que todos participen de esta situación, para que nos conectemos, pues, y aprovechemos estos espacios que tenemos acá. ¿Listo? Entonces,
La próxima clase vamos a hacer un ejercicio más complejo, lo vamos a hacer todos, ¿listo? Ese día voy a tomar la precaución de llamarlos a uno por uno para que vamos liquidando, porque vamos a irle agregando cosas. ¿Cómo así? Entonces, vamos a establecer la base de liquidación teniendo en cuenta, ¿ya? Horas extras, horas nocturnas, horas tal cosa, y vamos a irle agregando cositas, ¿listo? Y vamos a ver de una vez lo que es prestaciones sociales. Eso es muy sencillo y pasamos a hacer una liquidación. Entonces, la recomendación, Profe, porfa, dígame. o sea que va a calificar uno por uno cada Sí, sí, estudiante. sí. Sí, sí, pues calificar, ¿no? Pero la idea es que lo hagamos todos para que todos tengamos la práctica. Si ya, digamos, después de un primer ensayo, ya todos tenemos la posibilidad, digamos, de tener claro el tema, pues hacemos un ejercicio, digamos, para hacerlo calificable. ¿Listo? La idea es Profe, pero es como que ir está un mejorando. poquito confuso, por eso yo le decía que ya va por la A, pero está confuso. Ahorita, por ejemplo, yo lo tengo ya desarrollado en una diapositiva posteriormente, pero quiero explicar mejor la próxima clase con otro ejercicio para que todos me sigan, ¿vale? Sino que veo que la mitad del curso conectado y ya es viernes 5:40 de la tarde, supongo que han de estar también ya agotados del itinerario de toda la semana. Entonces, revisen muy bien esas fórmulas, hagan el ejercicio que dejamos hoy, les digo a título de práctica, lo hagan ustedes en casa y por si tienen dudas, lo sacamos, ¿ya? Desarrollamos la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿y el que mandó por ahorita tiene nota o solo para practicar? No, no, no. El que hicimos ahorita es para practicar, ¿ya? Por eso las personas que lo hicieron y lo entregaron, pues ahí tienen su décima. Ya les anoto acá. O sea ¿Listo? que la próxima clase vamos a volver a hacer ese, profe. No, no, ese sí, les pido que lo hagan para ver si les queda alguna duda, ¿vale? No vayan a pedírselo al compañero ni nada de eso. Háganlo por práctica. Ese día yo lo voy a desarrollar aquí en clases para efectos que quede claro. ¿Cómo dice? Lo mejor, claro, mejor, profe. Gracias. ¿Usted va a subir estas diapositivas y el video a la plataforma? Sí, el video. Las diapositivas yo no las subo. Subo el video. ¿Listo? Entonces, sí les pido me den un chancecito hasta mañana porque son varios videos acumulados que tengo y son pesados, pues si toca uno por uno, bajarlo, subirlo, uno por uno y uno se gasta un día más o menos completo de todas las clases que tengo, pues, ¿no? Entonces, listo, quedemos así entonces, dejen constancia de su asistencia en el chat, que pasen muy buen fin de semana y nos vemos el día martes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Gracias, profe, y feliz día. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, profe. Hasta luego. Ya nos ¿Qué vemos. onda, Mariño? ¿Cómo va? Estén bien. Hasta luego, profe, feliz día, gracias. Igualmente. Ve, gracias, Sofi. Papá, ¿ya colgaste?